Comparto con ustedes la lectura de los textos de la palabra del domingo. Un ejercicio interesante para poder conocer más de cerca la Sagrada Escritura. Veamos entonces los textos de la liturgia del cuarto domingo del tiempo ordinario del ciclo A. Buscad al Señor los humildes de la tierra, los que practican su derecho. Buscad la justicia, buscad la humildad. Quizá podáis resguardaros el día de la ira del Señor. Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre que buscará refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel no hará más el mal, no mentirá, ni habrá engaño en su boca. Pastarán y descansarán, y no habrá quien los inquiete. Entonces, con este texto y con los otros, pues pedimos la luz del Espíritu Santo. Concédenos, Señor, la gracia no solo de conocer el texto como letra, sino ir permitiendo que la palabra se convierta en espíritu de vida en nuestros corazones. Concédenos, oh Dios, tu Espíritu. Veamos entonces con más detalle el texto, que es de el profeta Sofonías, del capítulo 2. Entonces, hoy he cambiado la metodología. Hoy vemos los colores son similares. Entonces aquí tenemos los personajes, los humildes, y los que practican el derecho. Abajo aparece el Señor de la tierra, el resto de Israel, el resto de Israel. Bueno, entonces, ¿qué acciones tienen cada uno? Invitaciones. Entonces, las acciones de los humildes: buscar al Señor. Los que practican el derecho: buscar al Señor. Buscad. Los que practican el derecho: quizá podáis resguardaros. ¿De qué? Del día de la ira. ¿Qué buscad? La justicia y la humildad. ¿Qué dice el Señor de la tierra? El Señor de la tierra dice que dejará en ti un resto. Entonces aquí va a aparecer el sujeto, el resto, y el pueblo humilde y pobre. Este resto buscará refugio en el nombre del Señor y no hará más el mal. El resto de Israel. El resto no mentirá, el resto no tendrá, no habrá engaño en su boca. El resto pastará y descansarán. Y nadie, un sujeto como pasivo, no habrá quien los inquiete. Bueno, entonces ahí vemos los personajes y las acciones. Los humildes, los que practican el derecho, el Señor de la tierra, el resto de Israel. Las acciones, el Señor que dice buscad al Señor, buscad la justicia y la humildad, para que sean resguardados el día de la ira del Señor. El Señor invita al resto a buscar refugio, a no hacer más el mal, a no mentir, a no engañar, a pastar, a descansar, de manera que no haya quien los inquiete. Bien, vamos al segundo texto. El Salmo 145. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente. Hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Sustenta al huérfano y a la viuda. Y trastorna el camino de los malvados.
El Señor reina eternamente, tu Dios Sión de edad en edad. Entonces veamos los personajes de este Salmo 145. Personajes: el Señor, tu Dios, Dios de Sión. Veamos más abajo. Todo el Salmo está dirigido a acciones de Dios. ¿Qué hace el Señor? Mantiene perpetuamente su fidelidad, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, liberta a los cautivos, abre los ojos al ciego, endereza a los que ya se doblan, ama a los justos, guarda a los peregrinos, sustenta al huérfano y a la viuda, trastorna el camino de los malvados y reina eternamente. Todas características de Dios. Algunos destinatarios, pues podemos encontrar aquí a los oprimidos, a los hambrientos, a los cautivos, a los ciegos o al ciego, a los justos, a los peregrinos, al huérfano y a la viuda, a los malvados. Es el texto ahí, entonces está. Las acciones de Dios: mantener perpetuamente, hacer justicia, dar pan, abrir los ojos, enderezar el camino, enderezar a los que se doblan, amar, guardar peregrinos, sustentar huérfano y viuda, trastornar el camino de los malvados y reinar eternamente. El tercer texto, este es del apóstol Pablo a los Corintios. Fijaos en vuestra asamblea, hermanos, no hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas, sino que lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los poderosos. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. A Él se debe que vosotros estéis en Cristo Jesús, el cual se ha hecho para nosotros sabiduría de parte de Dios, justicia, santificación y redención. Y así como está escrito: el que se gloríe en el Señor. Entonces veamos con más detalle este texto de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Bueno, hay un sujeto que es amplio, que no está en el texto que hemos leído, pero que está en la carta. A los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos aquellos que en cualquier parte invocan el nombre del Señor Jesucristo. Son los corintios, pero también los que son llamados a creer en Cristo. Entonces aquí lo llama hermanos. Y hace referencia a ellos como asamblea. Una mención a Dios y una referencia a alguien que no existe o a alguien que no puede. El Señor y el que se gloría. Bueno, entonces veamos las acciones en específico. ¿A quién invita? A todos estos hermanos, a los corintios, a los que invocan el nombre del Señor, a fijarse en la asamblea. En esa asamblea no hay ni sabios en lo humano, ni poderosos, ni aristócratas, sino que en ella Dios ha escogido lo necio del mundo, lo débil del mundo,
Dios ha escogido para humillar a sabios y poderosos. Ha escogido gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta, de modo que nadie, o alguno, en este caso, pueda no gloriarse en presencia del Señor. Más bien que se debe al Señor que estéis vosotros en Cristo Jesús. El Señor se ha hecho para nosotros sabiduría de Dios, parte de Dios, justicia, santificación y redención. Así como está escrito, una referencia a la Escritura, el que se gloríe, sujeto, que se gloríe en el Señor. Bueno, entonces, las acciones, fijarse en la asamblea, que no hay ni sabios ni poderosos ni aristócratas. Dios ha escogido lo débil para humillar al poderoso, lo bajo del mundo, lo despreciable para anular a lo que cuenta en el mundo. Que ninguno se gloríe en presencia del Señor o pueda gloriarse, porque todos se deben al Señor. Más bien que estéis vosotros en Cristo Jesús. El Señor se ha hecho para nosotros sabiduría de Dios, justicia, santificación y redención, como está en la Escritura, que si alguien se gloría, que se gloríe en el Señor. Vamos al cuarto texto. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó, y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados vosotros, cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Veamos con más detalle este texto que está bastante largo. Personajes. Entonces tenemos claramente aquí a Jesús como personaje principal, los discípulos de Jesús, una nueva referencia a Jesús, una mención a personas que se anhela que sean los pobres en el espíritu, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz, los perseguidos por causa de la justicia. Otra vez la referencia a los discípulos y una mención a algo que es la recompensa, vuestra recompensa, la de los discípulos. Bueno, aquí pues aparece una característica que son los bienaventurados. Entonces los llama así: mansos, bienaventurados; los que lloran, bienaventurados; los que tienen, bienaventurados; los que tienen hambre y sed de justicia; los misericordiosos, bienaventurados; los limpios de corazón, bienaventurados; los que trabajan por la paz, bienaventurados; los perseguidos por causa de la justicia, bienaventurados; los discípulos, bienaventurados.
Bueno, veamos las acciones. Jesús, al ver, subió al monte, se sentó. Los discípulos se acercaron. Jesús, abriendo su boca, enseñaba, diciendo: bienaventurados. Entonces aquí es como una acción también. Son un sujeto, pero también condición de bienaventuranza. Bienaventurados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Los que lloran, bienaventurados, serán consolados. Los que lloran. Los que tienen hambre y sed de la justicia, bienaventurados, y quedarán saciados. Los misericordiosos, bienaventurados, porque alcanzarán misericordia. Los limpios de corazón, bienaventurados, porque ellos verán a Dios. Los que trabajan por la paz, bienaventurados, porque serán llamados hijos de Dios. Los perseguidos por causa de la justicia, bienaventurados, porque es de ellos el reino de los cielos. Los discípulos, bienaventurados, cuando los insulten, los persigan, los calumnien. Alégrense, discípulos, regocíjense, discípulos, porque la recompensa de los discípulos será grande en el cielo. Bueno, entonces aquí tenemos el discurso de las bienaventuranzas, que es precisamente presentado por el evangelista Mateo en el capítulo 5. Bueno, como saben, pues esta no es una lectura santa, sino un acercamiento al texto con una metodología de descubrir los personajes y las acciones principalmente. Padre Santo, que la lectura constante de la Sagrada Escritura se convierta en fuente de vida. Y bendición para todos los hermanos que, acercándose a las Sagradas Escrituras, descubren en ella vida, ánimo, luz, conversión, fortaleza, seguridad. Nos bendiga Dios en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.